Un saludo a todos y a todas en cualquier parte del planeta que te encontres. Esta es Radio Farabundo Martí Internacional desde el norte de California para el mundo. Esta noche vamos a tener la grata presencia del compañero diputado Damián Alegría. Damián, buenas noches, bienvenido. Ahí apretale el botoncito para el micrófono para que te podamos escuchar. Ok, gracias Francisco, es un placer estar aquí con ustedes en esta entrevista. Estamos listos para conversar. Quiero poner aquí es un video, pero solamente se va a escuchar el audio para que pongamos en contexto a la audiencia. Esto es con relación al FODES y a los fondos de los veteranos. Después del audio, pues el compañero Damián nos dará las explicaciones de este, me parece que es un decreto que se llevó a cabo. Aquí ahorita vamos. Ok. Estamos aquí la temperatura. En primer lugar, para decir que finalmente esta asamblea ha impuesto la verdad en el sentido de que tiene que asignarse esos fondos del FODES a todas las municipalidades del país. Sucede que por varios meses se ha estado negando este recurso a las alcaldías, a las municipalidades, y hemos visto cómo no solamente un montón de proyectos han estado en problemas, sino también cómo la basura se ha acumulado. No escucho ahorita nada. Me parece importante que este día se ha restablecido este derecho y espero que el presidente no vaya a incurrir en una nueva ilegalidad negándole de nuevo los recursos a las alcaldías. Las alcaldías necesitan estos recursos para apoyar a la población. Algunas se han endeudado esperando que este recurso les llegue para poder responder a las demandas de la población. Así que en ese sentido me parece muy bien que la asamblea, como han dicho algunos colegas, es la única que puede decidir de la asignación de los recursos. Este día ha puesto orden en este punto. Pero por otro lado también quiero expresar mi satisfacción en el sentido de que se le han completado los fondos a los veteranos de guerra para este año 2020. Porque así como hemos venido
Bueno, aquí teníamos la participación de Damián Alegría, en la cual él estaba expresando satisfacción, pero queremos hacer un paréntesis, se nos fue ahí el audio por unos segundos, pero aquí tenemos a Damián para que cubra esa parte. Damián, decías que estabas expresando satisfacción por dos aspectos, del FODES y los fondos de los veteranos. La pregunta en esta situación es, ¿el gobierno va a cumplir con la entrega de ese dinero? Pues esta es la gran pregunta que nos hacemos en los últimos meses cada vez que hacemos un decreto en la Asamblea, porque se ha vuelto costumbre que el presidente sanciona aquellos decretos que vienen por iniciativa de él, pero hay una gran cantidad de decretos que surgen al interior de la Asamblea Legislativa a los que él no les presta atención y que más bien antes de que terminen siendo aprobados, todavía a veces están en discusión, anticipa, sin haber leído el texto final del decreto, de que los va a vetar. Esto se ha vuelto desafortunadamente una costumbre del presidente que también expresa la poca habilidad que tiene para tener un buen entendimiento con la Asamblea Legislativa y con todos los grupos parlamentarios. Este es un decreto definiendo el destino de 354 millones de dólares que se aprobaron la semana pasada o antepasada, con la cual se terminó aprobando que parte de estos recursos que el ministro de Hacienda llevó a la Asamblea Legislativa para hacer una propuesta de asignación de estos fondos. Estos fondos son generados a partir de los 1.000 millones de dólares que se autorizaron allá por abril, más o menos. Abril de este año, cuando unos días antes se habían aprobado también la aprobación o la autorización de hasta 2.000 millones de dólares para resolver problemas de la pandemia, pero después llegaron con la solicitud de otros 1.000 millones de dólares. De estos 1.000 millones de dólares se consiguieron a través de bonos emitidos al mercado internacional, y entonces la Asamblea Legislativa tiene la obligación de definir a qué destino va cada uno de esos fondos. Entonces el ministro de Hacienda llegó proponiendo que se asignaran para ciertas cosas, pero no tomaba en cuenta el FODES, no tomaba en cuenta las alcaldías y tampoco tomaba en cuenta a los veteranos. Entonces, en la discusión que hubo en la Asamblea, nosotros logramos hacer conciencia de que darle recursos a las alcaldías era importante, y sobre todo darle lo del FODES, porque el FODES es una obligación del gobierno, y es una cosa que no entendemos hasta hoy, por qué el gobierno se resiste tanto a darle recursos a las alcaldías. Lo entendemos en el sentido de que es una estrategia para quebrar las alcaldías y ganarlas en las elecciones, ganarlas por parte del gobierno en las próximas elecciones del 2021. Pero es una mala estrategia porque somete a la población a una situación de estrés, de problemas, porque yo menciono el problema de la basura, por ejemplo. La basura en muchos municipios se ha vuelto un problema porque no tienen ni siquiera cómo recoger la basura, pero hay una cantidad de otras cosas también que están funcionando con dificultades, y todo es a partir de que no se le da el FODES. Entonces, en esta asignación que propuso el ministro, nosotros redefinimos el destino de estos fondos, dándole 288 millones para las alcaldías, que son 7 meses de FODES, y dándole a los veteranos 16 millones, que es para completar el año 2020 hasta diciembre, y dándole también 50 millones para
para el Fomilenio. Pero justamente ahora nos hemos dado cuenta en la tarde de que el ministro dijo que no se pudo entregar el dinero al Fomilenio y estamos prácticamente en la situación de que posiblemente el Fomilenio se cierre y ya no siga funcionando en el país. Muchos proyectos van a quedar estancados o a medias, y esto es única responsabilidad del gobierno y particularmente del ministro de Hacienda, que está cumpliendo órdenes, por supuesto, del presidente. Pero volviendo al tema del FODES, nosotros también, si falló la asignación de recursos para el Fomilenio, estamos dudando si realmente le van a dar los recursos a las alcaldías y si le van a dar los recursos a los veteranos. Yo expresé en ese audio que tú has puesto al principio, lo hice en la plenaria, reafirmando que se hacía justicia con las alcaldías y con los veteranos y que pedía que el presidente no fuera a fallar en la sanción de este decreto. Pero con lo que ha ocurrido esta tarde nos preocupa, porque posiblemente significa también que no le van a dar los recursos a las alcaldías ni a los veteranos. Nosotros le hacemos un atento llamado al gobierno para que no le siga complicando la situación a las alcaldías, que no le siga complicando la situación a los veteranos, que no juegue con los veteranos, porque se ha vuelto una costumbre del gobierno irrespetar a una serie de sectores, incluidos en estos a los veteranos de guerra. Damián, entonces aquí hay otro tweet tuyo en la cual dices: Alejandro Zelaya miente nuevamente para encubrir su incapacidad y malas mañas al no asignar los recursos al Fomilenio 2 que ya habían sido asignados por la Asamblea. ¿Qué hizo con esos recursos? No lo sabemos, pero sería bueno que la FGR investigue. Está cometiendo un grave delito el ministro de Hacienda. Sí, porque una vez que se definen los destinos en la Asamblea Legislativa, y aquí hay que reiterar una cosa, Francisco, porque el presidente también dice: la Asamblea no puede decidir mientras no lo acepte el ministro de Hacienda. Y eso no es cierto. Quien define al final, o la última instancia que decide a dónde va el dinero, es la Asamblea Legislativa. La Asamblea es la que tiene el poder para aprobar el presupuesto, para aprobar los préstamos, pero no solamente para aprobar los préstamos, sino también aprobar para qué va destinado cada préstamo. Es una obligación constitucional que se la da a la Asamblea Legislativa, que sobre todos aquellos temas que tienen que ver con préstamos, la Asamblea también tiene la potestad de decidir a qué destinos va dirigido. Así que la afirmación del presidente es falsa. Cuando dice que la Asamblea no puede decidir mientras no lo acuerde o no lo decida también el ministro de Hacienda. Entre el ministro de Hacienda y la Asamblea Legislativa, lo mejor es que haya comunicación y que haya consenso. Eso es lo mejor. Pero en caso de haber disparidad de pensamiento, de enfoque, quien tiene más poder de decisión es la Asamblea Legislativa, porque es un órgano del Estado. El primer órgano del Estado no es el ministro, que es miembro nada más del gabinete del presidente, pero no se puede comparar el poder de un ministro con el poder de la Asamblea Legislativa como primer órgano del Estado. Así que por eso yo pongo en ese tuit que la Fiscalía debe investigar, porque además en muchas cosas el ministro de Hacienda termina diciendo que ese dinero ya se lo gastó. Así lo ha dicho en varios temas. Por ejemplo, cuando se autorizaron los primeros $2,000 millones, la Asamblea Legislativa estableció en ese decreto, que era el 608, que tenía que haber una parte de esos $2,000 millones
dirigidos a apoyar a las micro y pequeñas empresas. Eso estaba ahí, tenía obligación el gobierno de hacerlo así. Pues bien, después llegaron pidiendo otros $1.000 millones y dijeron que era para apoyar a la micro y pequeña empresa. Entonces la pregunta natural era, bueno, y si ya eso estaba establecido en los primeros $2.000 millones, ¿qué hicieron con ese dinero? Y la respuesta del ministro fue, ya ese dinero lo gastamos. Entonces aquí tenemos el problema de un ministro que gasta sin pedir autorización, que gasta sin importarle la opinión que tenga la Asamblea Legislativa y que gasta incluso antes de que le autoricen utilizar dinero para ciertos fines. Entonces, esto raya con una conducta delictiva y por eso yo pido pues a la Fiscalía General de la República que investigue más qué es lo que está pasando en el Ministerio de Hacienda. Los antecedentes que tenemos del ministro de Hacienda es que siendo funcionario, no ministro, sino funcionario de menor nivel dentro del Ministerio de Hacienda, él, junto a otro grupo de personas del ministerio, gestionaron para venderle implementos médicos al gobierno. Tú sabes que eso lo tienen prohibido los funcionarios de gobierno. Es decir, no, en la ley, la CAP, está prohibido que los ministros, que los viceministros, que los funcionarios del gobierno hagan negocios con el Estado. Sin embargo, el ministro ahora de Hacienda, en aquel momento lo hizo, como lo han hecho otros funcionarios de este gobierno, que le venden, siendo funcionarios, teniendo prohibido hacerlo, le venden cosas al gobierno. Y no solamente le venden cosas, sino que se las venden a sobreprecio. Hay varios casos donde los negocios que han hecho estos funcionarios del actual gobierno con vendiéndole cosas al gobierno, lo han hecho a sobreprecio. Una mascarilla, por ejemplo, que vale 10 o 25 centavos, se la venden hasta en $2 o $3 al gobierno. Entonces, ese tipo de prácticas son prohibidas y por esa misma razón se vuelven delitos cuando se ejecutan. Por eso le pedimos a la Fiscalía que investigue, porque nos llamó la atención lo que salió diciendo en la tarde y encima de eso les sale echando la culpa a los diputados, cuando los diputados han aprobado en ese decreto que mencionamos al principio que iban 50 millones como contrapartida del Fonmilenio para que no se perdiera pues ese apoyo que estamos recibiendo de los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas ocurren con este ministro y por eso pues nosotros creemos que es importante que en este punto la Fiscalía investigue. También entonces se aprobaron los fondos le llegaron al Ministerio de Hacienda, porque leí un tuit en el cual decía que la Asamblea había decidido redistribuir los fondos. Sí, es que como dije antes, la función de la Asamblea es asignar los recursos. Sí, dime. O sea que una cosa es la redistribución y otra es el desaparecimiento de los fondos que dice el ministro de Hacienda que se lo gastó. Sí, él llevó una propuesta de asignación de fondos de una parte de los $1.000 millones conseguidos a través de los bonos. Entonces, la Asamblea tiene la facultad constitucional de poder hacer una redistribución, o sea, de cambiar la distribución que está siendo propuesta por parte del ministro. Eso es una cosa legal, eso es una cosa normal. Ha ocurrido así en todos los gobiernos anteriores. El ministro propone algo, a su juicio, eso es lo que procede, pero la Asamblea termina definiendo otro rumbo muchas veces para estos recursos. Muchas veces coincide,
Pero otras veces hay diferencia de opinión y quien al final tiene más potestad para decidir esa reorientación de fondos es la Asamblea. Por eso que en este caso no tiene argumento ninguno para decir no respetaron mi propuesta de distribución. No, más bien él lo que tiene que decir es yo respeto la decisión de la Asamblea y de la forma que han dicho, así lo vamos a hacer. Pero no, él sale diciendo no respetaron mi propuesta y entonces sale con cualquier argumento queriendo echarle la culpa a los diputados, amenazando con que ya no va a haber Fomilenio. Si no hay Fomilenio, va a ser culpa exclusiva de él, porque él tenía la obligación de cumplir con esa distribución y darle los 50 millones como contrapartida para que pueda venir el resto del Fomilenio, y si no lo hace, va a ser exclusiva responsabilidad de él como ministro. Pero eso es algo que pareciera que le cuesta entender. Yo lo he visto varias veces cuando llega a la Asamblea, y él llega con una pose como que ¿qué me están diciendo estos diputados? O sea, yo incluso lo ha dicho a veces, pues, de una manera un poco soberbia. ¿Y qué quieren que haga? ¿Vea? Como queriendo decir, me están queriendo proponer una cosa ilógica, ¿no? Y vos sabés que en la Asamblea se le llama primer órgano del Estado porque ahí están todos los corrientes políticas, todos los pensamientos políticos presentes. Así que es el lugar donde se puede decir que está el consenso de la sociedad salvadoreña, el acuerdo más grande de la sociedad salvadoreña, de la ciudadanía, y por eso tiene prevalencia sobre los otros órganos del Estado. Y el ministro, muy ministro podrá ser del presidente, pero él también debe de cumplir lo que la Asamblea Legislativa le establece. Y si no lo hace, está incurriendo en delito. Por eso es importante que la Fiscalía investigue qué es lo que está pasando. Porque si solamente es la amenaza, como para querer generar un problema ante la población, ahí está la Corte de Cuentas que hace más o menos 2 semanas publicó que cuando el ministro de Hacienda ha dicho que no hay dinero para el FODES y que no hay dinero para pagar salarios de algunas instituciones del Estado, la Corte de Cuentas investigó y salió diciendo que sí había dinero, pero que el ministro de Hacienda a propósito no quiso entregar esos fondos a las instituciones o a las alcaldías. Así que nos encontramos con un ministro que actúa de manera ilegal en ese cargo que es tan sensible y tan importante, porque es donde se mueven los fondos de los impuestos de todos los salvadoreños y es donde también se manejan las asignaciones a cada institución. Nosotros hemos denunciado desde hace varios meses que la intención del gobierno es hacer quebrar a las alcaldías para que ellos puedan ganarlas. El sueño de ellos es ganar las alcaldías el 28 de febrero, pero haciendo un juego ilegal, sometiendo a una bancarrota a las alcaldías, que las alcaldías y los alcaldes y los concejales terminen diciendo, miren, no podemos hacer nada, pero aparece un candidato del gobierno con recursos, porque son candidatos y curiosamente manejan muchos recursos, resolviendo cosas de la población. Entonces la población a veces, alguna gente de manera ingenua dice, bueno, el que me resuelve es entonces voy a votar por este. Esa es la estrategia que tienen ahora, pero es una estrategia ilegal, porque no debe bloquearle fondos del FODES a las alcaldías, ni puede tampoco bloquear o negar recursos cuando ya han sido asignados por la Asamblea Legislativa. También entonces debemos de entender que cuando un ministro llega ahí a la Asamblea, está tratando con los representantes del pueblo, con los representantes que el pueblo les entregó su confianza y les entregó su voto, y las posturas soberbias las debemos de interpretar como una falta de respeto a nuestro pueblo. Así es, exactamente, entonces, como lo has dicho, así es. Ok, entonces estamos en esa cuestión de las alcaldías.
se dice de que son... también quería comentarte acerca de esto, del tweet que dice Bukele de que Arena y conjuntamente con el FMLN han bloqueado y que los fondos del Fomilenio están en una incertidumbre. La asignación ya está dada, la distribución ya está entregada, es total y única responsabilidad del ministro de Hacienda. Sí, él de nuevo incurre en esa idea que es equivocada de decir que el único que puede decidir la asignación de recursos es el ministro. Pero te vuelvo a repetir, no es cierto. Y te lo digo porque en mi experiencia que yo tengo en la Asamblea, donde he visto llegar ministros de varios gobiernos, bueno, la tradición en los tiempos de Arena era que daba muy poca información, pero siempre el ministro de Hacienda terminaba haciendo lo que la Asamblea le decía. Durante los gobiernos del FMLN fueron los que más información compartieron con la población y cada vez que la Asamblea lo exigía, llevaban la información y siempre cumplieron con lo que la Asamblea decía. Es hasta hoy que llega este gobierno que el presidente y el ministro de Hacienda creen que ellos son los únicos que deben decidir el dinero del pueblo, las asignaciones de los recursos financieros del pueblo. Ellos creen que son los únicos que tienen el poder de decidir, pero no es cierto. Ellos están equivocados y aquí siempre escucho las opiniones de varios abogados que dicen deberían de darle una clase de derecho y constitucional al presidente y a sus ministros porque pareciera que no saben en qué se han metido y están alardeando de que ellos van a hacer lo que ellos quieren, pero en El Salvador hay una constitución, hay leyes que hay que cumplir y el funcionario debe de cumplir las leyes al pie de la letra y deben de hacer su trabajo según se los establece la ley. Por eso que en este punto yo puedo entender que esté enojado el presidente o el ministro, pero al final tienen que cumplir con lo que la Asamblea les dice. Y lo que estableció la Asamblea fue esta asignación que mencionamos antes. 288 millones para las alcaldías, que es los 7 meses de FODES que estaban pendientes, 50 millones para el Fomilenio, que ya estaban. No es dinero que se va a conseguir, sino que ya está, porque ya se vendieron los bonos, ya El Salvador tiene ese dinero, y 16 millones para los veteranos. Si ya está el dinero en las arcas del Estado, en el Fondo General de la Nación, entonces lo único que tiene que hacer el ministro de Hacienda es decir que esos 50 millones con el documento correspondiente se le ponen como contrapartida al proyecto del Fomilenio para que el Fomilenio pueda entregar el complemento y se pueda realizar plenamente, completar totalmente este segundo Fomilenio. Que hay que decir también que hay posibilidades de tener un tercer Fomilenio, cosa que no es común en el mundo, pero que tiene que ver con que terminemos bien este segundo Fomilenio. Pero al parecer el presidente y el ministro de Hacienda no quieren eso, porque están complicando las cosas y en eso los únicos perdedores van a ser los ciudadanos, la población salvadoreña, porque de alguna manera han servido mucho los fondos del Fomilenio para hacer carreteras, escuelas y otras cosas que son valiosas para el país. ¿Cuál es la postura de la embajada ante esta situación? Y la nueva administración ya comenzó a tirar señales. Hay una congresista, Norma Torres, que dice que van a exigir la contabilidad de los fondos entregados a este gobierno. Sí, yo he escuchado esas declaraciones de las congresistas de los Estados Unidos. Varios congresistas están hablando de eso porque sucede que Estados Unidos también ha entregado algunos fondos de cooperación a El Salvador y ya se ha vuelto un tema de preocupación general. ¿Qué hace el gobierno de El Salvador con fondos de cooperación?
Te quiero decir, por ejemplo, que todos se preguntan ahora qué ha pasado con los 30 millones que le dio México al inicio de este gobierno al presidente para que se hicieran unos proyectos de desarrollo agrícola, entiendo, en aquel momento se planteó esa idea. 20,000 empleos agrícolas. Exacto. Entonces, hasta hoy no sabemos nada de eso y se le ha estado preguntando públicamente al presidente qué pasó con esos 30 millones. Mucha gente de la sociedad civil también lo pregunta, pero pareciera que esa topa con oídos sordos. Y claro, aquí hay una intromisión inadecuada, ilegal, digamos, que va contra todas las normas diplomáticas por parte del embajador de Estados Unidos, porque cuando el presidente pone un tuit molesto por lo que está haciendo la Asamblea, cambiándole el rumbo a muchos de estos recursos, el embajador sale con un tuit en inglés que dice que todos son juegos, ¿verdad? Entonces, a muchos congresistas, a muchos diputados de la Asamblea Legislativa les ha molestado también esa opinión, porque lo que se está decidiendo en la Asamblea no es un juego. Lo que se está decidiendo en la Asamblea es la vida del pueblo salvadoreño, es el destino de los recursos, que si son impuestos son dinero del pueblo y si son préstamos son cosas que vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones venideras. Porque los $1,000 millones, Francisco, son un préstamo, son bonos emitidos a 32 años. O sea, vamos a pagar 32 años pagando esos 1,000 millones a una tasa de interés muy alta del 9.5%, que dicho sea de paso, va a significar pagar 3,000 millones solo de intereses, más los 1,000 millones del préstamo, el capital. O sea que vamos a pagar, por 1,000 millones que vamos a recibir, ahora vamos a pagar 4,000 millones. Esta es una forma de sangrar al pueblo salvadoreño también, pero surge de la incapacidad de gestionar en el mercado internacional bonos a buen precio, pero también surge por la propensión a la deuda que tiene este gobierno, que para cualquier cosa que quiere siempre sale pidiendo dinero y sin importarle lo que eso va a implicar en el peso de la deuda de país. Todos conocen que la deuda estaba alrededor del 60-70% y él la ha llevado al más del 90% ahora. Y todo el mundo dice, bueno, con esta situación y con la crisis que está, vamos a pasar del 100% posiblemente el otro año. Pero bueno, en todo esto son decisiones que se toman en el país. No entendemos por qué un embajador, aunque sea de los Estados Unidos, se tiene que meter en nuestros temas y por qué él tiene que estar dando opinión sobre cada cosa. Y nos da pena también cuando el presidente lo invita al gabinete. Si es que el embajador no es parte del gabinete, el embajador es simplemente un embajador y debe estar en su casa, en su residencia como embajador o en su oficina. Pero las decisiones del país las debe tomar el Estado salvadoreño, ya sea en la Asamblea Legislativa o en el órgano ejecutivo, en una interacción armónica tal como lo establece también la Constitución de la República. Aquí creo que también la misma arrogancia del embajador juega un papel inapropiado, porque esa palabra es muy común utilizada acá en los Estados Unidos, pero que desde el punto de vista cultural choca con la cultura de los pueblos latinoamericanos. Es una parte de la ignorancia y la arrogancia de estos funcionarios que no conocen a nuestra idiosincrasia, no conocen nuestra cultura y meten las patas así como las han metido ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Porque son cosas muy chocantes. Hay algunas cosas que incluso algunas palabras en español que uno las puede utilizar en México, uno las puede utilizar en El Salvador, pero no las puede utilizar en Sudamérica. Claro. Entonces,
Las connotaciones son diferentes. Hay una delicadeza en eso, pero la soberbia y la arrogancia de estos funcionarios pues no logran captar eso. Damián, con relación a podríamos decirlo así, secuestro en serie de lo que sucedió ayer en el Tribunal Supremo Electoral con estos, una banda de matones bukelianos que pusieron un candado, ahí se ven en el video que pusieron un candado. ¿Cuáles son las razones de esta actitud, de esta matonería, de esta cuestión gangsteril, pandilleril? Porque no se le puede llamar de otra manera. Se han salido de la tangente. Están copiando lo mismo que hace el presidente, que puede hacer y decir cualquier cosa, o lo que llegan los ministros a hacer payasadas a la asamblea. Es el mismo comportamiento de la militancia, así tan burda y tan gangsteril. Adelante. Sí, bueno, yo creo que la conducta del presidente es la que sirve de ejemplo a toda su militancia, y como él está acostumbrado a decir cualquier cosa, no tiene tacto para decir nada, utiliza las frases más graves, queriendo captar prensa, queriendo generar polémica, queriendo atraer la atención de los medios amarillistas. Esta es como la costumbre del presidente. Entonces, con un presidente así, líder de un partido que no tiene mucha sustancia ideológica, no tiene mucha fundamentación política, más que la de ¿cómo diría? La malcriadeza pues con la que se conduce normalmente el presidente. Entonces sus militantes tienen ahí un ejemplo a seguir, y entonces se sienten autorizados a actuar y a decir de cualquier forma lo que se les viene a la cabeza. Y es peligroso porque esto implica también romper reglas de convivencia y de respeto mínimo a las leyes y a las instituciones. Lo que ocurrió el día de ayer es una cosa grave, porque el tribunal tiene una caracterización como de un tribunal, o sea, es un tribunal supremo electoral. Significa que es un tribunal, es un órgano que toma decisiones. Son decisiones importantes y las someten a escrutinio, y finalmente cuando toman una decisión, eso es lo que hay que hacer. Supremo es porque no hay nadie más por encima de ellos. Es decir, ni el presidente les puede imponer, y ningún partido en particular les puede imponer cosas. Y electoral es porque es la materia especial que ellos trabajan. En ese tema incluso el tribunal ha exigido respeto de la misma Corte Suprema de Justicia, porque si bien la Corte Suprema de Justicia es un órgano del Estado, pero la Corte Suprema de Justicia también debe tener límites para elaborar sentencias, especialmente cuando están próximas a algunas elecciones. Esto es el debate que hubo hace varios años entre la Sala de lo Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral estaba trabajando un tema, preparando gente, preparando manuales, organizando el evento electoral, y de repente la Sala salía con sentencias que le alteraban el proceso, tenían que volver a cero, y entonces era una carrera como muy complicada pues para llegar al momento de que se ejecutaran las elecciones sin ningún problema. Entonces el Tribunal Supremo exigió también respeto a la Corte Suprema, diciéndole, mire, la materia electoral es exclusiva nuestra, déjennos trabajar, déjennos que hagamos las cosas como deben hacerse, no nos alteren. Y entonces en este caso está ocurriendo por parte de un partido político que está queriendo obligar al Tribunal Supremo Electoral a hacer cosas que están en contra incluso de la ley de partidos políticos y del código electoral.
Nuevas Ideas tiene la presión de que le inscriban a una serie de candidatos que no cumplen requisitos y quiere que le inscriban planillas que no cumplen requisitos. Entonces el tribunal, con la experiencia que tienen de estar trabajando en ese tema, rápidamente descubren que hay inconsistencias, que hay incoherencias, que hay incumplimientos de ley, y entonces la reacción normal es decir, este candidato no puede ser inscrito porque no cumple todos los requisitos de ley. Y entonces, frente a eso, ¿qué debe de hacer el partido político cuando le hacen una observación de ese tipo? Corregir. Lo que tiene que hacer es ver si completa los requisitos o se resuelve cambiando la persona o lo que sea. Pero es el partido político el que tiene que hacer el ajuste. Pero en este caso, el tema es que el partido político del presidente le quiere imponer al Tribunal Supremo Electoral que le inscriba a los candidatos que ellos quieren, aunque no cumplan los requisitos de ley. Eso sería desastroso para el país, porque si empieza a ocurrir eso, que empiecen a inscribir candidatos que no cumplen requisitos, otros se van a sentir autorizados también para hacerlo de la misma manera, y entonces va a ocurrir que se va a empezar a desinstitucionalizar el proceso electoral. Quiere decir, se va a empezar a ilegalizar cada paso que se dé en el proceso electoral, y la consecuencia al final va a ser de que la persona que quede electa no va a tener toda la consistencia como para ser reconocido que fue electo según la Constitución y según las leyes electorales del país. Eso le va a restar autoridad, eso le va a restar su actuación frente a la población, porque todo el mundo va a decir, este es el que llegó haciendo trampas. Y voy a ver qué ocurre cuando alguien llega a un puesto haciendo trampas. Nadie lo respeta. Y cualquier decisión que tenga, nadie la va a respetar, porque va a decir, este ni siquiera sabe en qué está metido. Y de esa manera puede ser peligroso para nuestro país que empiece a haber un proceso de destrucción de la institucionalidad. Pero no me extraña que esto lo estén haciendo a ese nivel, porque todas otras cosas que está haciendo el presidente de El Salvador también es destruyendo la institucionalidad del país. El mismo caso de ayer, la Fiscalía, por ejemplo, le ordenó a la Policía Nacional Civil que llegara a proteger a los trabajadores y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y la policía no lo hizo. O sea, ya van varias cosas en las que la Policía Nacional Civil y sobre todo su director recibe órdenes de la Asamblea Legislativa o de la Fiscalía General de la República, órganos que tienen mandato claro y evidente sobre el director de la policía, y él simplemente no los cumple. La vez pasada, la Asamblea, en una comisión especial, le ordenó llevar por apremio al ministro de Hacienda, porque ya había sido citado en 3 ocasiones para explicar qué se había hecho con todo el dinero que se ha recibido de los préstamos internacionales y de los bonos, y no llegó. Entonces la Asamblea, la comisión especial que tiene poder para eso, le exigió le certificó a la policía a la fiscalía, lo que había pasado, para que la fiscalía le exigiera a la policía el caso. Entonces fue por esa razón que la fiscalía después ha llevado la solicitud de antejuicio al director general de la policía, que aunque lo haya convertido en viceministro de seguridad después, el presidente no está exento, que debe de cumplir y someterse a lo que esa comisión dictamine. Pero estaba hablando de la policía porque la policía está en un proceso de descomposición también, en un proceso en el que va perdiendo la institucionalidad y el respeto institucional que se ganó después de los acuerdos de paz. Pero de la misma manera está ocurriendo con la Fuerza Armada. La Fuerza Armada ha dejado de ser un órgano obediente a la Constitución, que responde a la ley, sino que ahora se está convirtiendo en un instrumento del presidente para imponer su voluntad en una serie de cosas.
Entonces nos estamos enfrentando a un proceso en el que el presidente está empujando la destrucción de la institucionalidad del país, y esto es peligroso. Yo sé que esto puede ser del interés de los Estados Unidos y no dudo que el embajador esté detrás diciéndole qué cosas hacer, pero porque cosas de esas las han hecho los Estados Unidos en Oriente Medio. Han destruido la institucionalidad de varios países y eso les ha permitido tener un control mayor sobre estos países y sus recursos. Y entonces suena un poco parecido a lo que quieren hacer, a lo que están haciendo acá. Pero es peligroso porque yo creo que una de las cosas que ganó El Salvador con los acuerdos de paz es primero establecer una institucionalidad que gozara del respeto, que aprendiera gradualmente a trabajar en conjunto. Y tercero, una institucionalidad que sea garantía del fortalecimiento de la paz y de construcción progresiva de un Estado democrático para beneficio de todos. Esto es lo que está en peligro y esta señal se ha dado nuevamente ayer en el Tribunal Supremo Electoral. Se nos congeló la imagen de libertad, los miembros del partido Nuevas Ideas a los magistrados y a los trabajadores del tribunal. Damián, deja de entrever la situación, la reacción que tuvieron ellos ayer, deja entrever la ignorancia en el manejo del código electoral. La otra cosa que es como un equipo que únicamente cuenta con 11 jugadores y no tienen banca, porque tenemos los casos de los tránsfugas que se están quejando que por qué no los inscriben, el caso de Walter Araujo, que está en proceso ahí de una demanda por abusos hacia la mujer, violencia hacia la mujer, será posible que serán inscritos estos tipos de elementos para las próximas elecciones. Pues yo espero que el tribunal haga su trabajo, ¿verdad? Que realmente haga cumplir y yo esperaría que si el partido Nuevas Ideas quiere participar, que cumpla la ley también. No es posible que a todas las violaciones que han estado ocurriendo, donde se somete a la bancarrota a las alcaldías y se le dan recursos a los candidatos de Nuevas Ideas, ahora se sume una infracción más, haciendo que estos candidatos que no cumplen los requisitos se les inscriba también, violando el código electoral y la ley de partidos políticos. Yo esperaría que el tribunal haga cumplir la ley y que se haga sentir como autoridad en este tema y que no permita ese... Se está congelando la imagen de Damián. Pero bueno, aquí tenemos, quiero compartir con ustedes una última noticia relacionado con los periodistas. Te congelaste, Damián, y se te fue el audio, pero vamos a compartir aquí una última noticia de Mauricio Funes. Dice, sí. se vienen nuevos despidos en el canal 10 de televisión. Por lo menos 20 trabajadores técnicos que vienen de administraciones anteriores serán cesados en diciembre para ser reemplazados por personas sin experiencia y cuyo único mérito es ser simpatizantes de Nuevas Ideas y leales a Nayib Bukele. O sea que más despidos en plena pandemia, más despidos, quitándole la comida de la mesa a los salvadoreños. Lamentable la situación en plena Navidad. Así que este es el regalo de Santa Claus, este es el regalo de navideño que le tiene Nayib Bukele a los periodistas del Canal 10. Damián, un último dato con las bicicletas. ¿Cómo vamos con la bicicleta? Bueno, fíjate que
con la bicicleta, yo estoy metido en la promoción de la bicicleta, no solamente como un deporte y una diversión, sino que como un compromiso medioambiental. Es que cuando uno piensa en tanto vehículo contaminando. Se congeló la imagen de Damián. Hablando de medio ambiente y hablando de vehículos, recuerdo una anécdota de Hugo Chávez cuando llegó a Nueva York. Él se quedó sumamente sorprendido. Dice que te congelaste, Damián. Pero aquí estoy escuchando. Sí, sí, ahora sí. Continúa. Sí. Oh, te volviste. Entonces decía, sí, pero de compromiso. Se volvió a congelar la imagen, así calidad que... de vida para la población. Sí. Estaba compartiendo con la audiencia una anécdota de Hugo Chávez cuando llegó a Nueva York y él se paró en una carretera y comenzó a ver a todos los vehículos que pasaban enfrente de él y dice, no puede ser posible esto. Yeah. Entonces, porque inmediatamente se dio cuenta que eran centenares de vehículos que pasaron y en esos vehículos solamente iba una persona manejando, la que iba manejando. No llevaba ni pasajeros y solamente la que iba manejando en ese vehículo. Y bueno, uno acá, cosa de todos los días, ¿no? Ya no se percata de eso, pero él se percató de eso y dice que bueno, no es posible continuar con esos niveles de consumo de petróleo, no es posible continuar con esos niveles de contaminación, ¿verdad? Entonces, muy acertada esta anécdota de Hugo Chávez, muy acertada también la perspicacia de Hugo Chávez y pues la respuesta que miles y miles, yo creo que ya somos millones en el planeta que estamos en esta iniciativa de las bicicletas. Yo tengo ya casi más de un año de andar en bicicleta. Como te repito, he perdido peso, he mejorado las fuerzas de mis piernas. Uno gana en salud. Y uno gana en salud. Más se beneficia en salud. Sí, claro. Y pues uno es el respeto a este planeta, de un gran aprendizaje que lo hemos venido adquiriendo gracias a Evo Morales de la Pachamama, del pueblo boliviano, que pues lo ha lanzado al mundo. Unas últimas palabras también. Sí, gracias Francisco. Bueno, yo llamo a todo el pueblo salvadoreño, a todos los que puedan escucharme a través de este medio, a no bajar la guardia, a seguir exigiendo que se cumpla con la Constitución en nuestro país, con las leyes, que no permitamos un gobierno que siga destruyendo la institucionalidad. Queremos más democracia, pero también queremos más armonía en el gobierno, queremos más compromiso con la vida de todos y sobre todo queremos más transparencia y más lucha contra la corrupción. Y a nivel global, con el tema de la bicicleta, necesitamos más compromiso con el planeta, con la vida del planeta y la vida de nuestra sociedad y la vida de todos nuestros ciudadanos. Por eso es importante que no solamente hablemos de luchar contra el cambio climático, sino que lo vivamos nosotros en nuestro ejemplo, en nuestra vida diaria, haciendo la práctica de la bicicleta y también aplicando otras medidas para ayudar al a la recuperación del medio ambiente en todo nuestro planeta. Gracias, Francisco, de nuevo por la invitación. Bueno, como nosotros tenemos aquí pero antes de mencionar la consigna, yo quiero siempre tener un atrevimiento, porque yo sé que las leyes de El Salvador no me afectan a mí. Yo quiero pedir que toditos los que nos están escuchando y que nos están viendo, pues voten por los candidatos del FMLN para las alcaldías y las diputaciones,
necesitamos ponerle un hasta acá, ponerle un paro, como nosotros decimos allá en El Salvador, pararle el carro a Bukele y no seguir permitiendo este caos, este gran desorden, y no permitir lo de ayer. Es un ejemplo de secuestro. Mañana podemos estar lamentando peores consecuencias de matones bukelianos si no nos ponemos listos para las próximas elecciones. Así es que, porque en el corazón de todos aquellos que nos mantenemos en la lucha, la derrota no existe. Así es que la lucha continúa. Muchas gracias, Damián.